Entonces empecemos con la gestión. Respecto de la gestión, hay tres temas que son muy importantes que han generado y suscitado muchas dudas de las entidades y que tienen que ver con, en primer lugar, los fondos especiales. Entonces, como les conté al comienzo, este tema de los fondos especiales ha sido complejo porque cuando uno piensa en el catálogo de clasificación presupuestal, no encuentra una cuenta de clasificación que se llame fondos especiales o una cuenta de cada uno de los fondos especiales territoriales. ¿Y cuál es la razón por la que no existe? Si nos vamos al decreto 111, en el artículo 11, dentro del presupuesto de ingresos, están los fondos especiales como una clasificación de ingreso. Y el artículo 30 nos refleja qué es un fondo especial. Entonces miren que el artículo 30 nos dice que constituyen fondos especiales los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico. Entonces, cuando pensamos en eso, intentamos responder la respuesta ¿cuál es el concepto de ingreso que se llama fondo especial o que proviene de un fondo especial? Pues técnicamente no encontramos respuesta. No hay ningún concepto de ingreso que sea un fondo especial o que digamos, nos genere recursos por ser un fondo especial. ¿Qué son entonces los fondos especiales? Agrupaciones de cuentas de ingreso que tienen un fin determinado o específico. ¿Cómo deben estar armonizados con el catálogo de clasificación presupuestal? Bueno, en principio, ¿cuáles son los fondos que hemos detectado, digamos, obligatorios para las entidades? Primero, el Fondo Local de Salud, ese fondo que pues tiene su normatividad propia y que aplica para el sector, que todas las entidades territoriales deben tener. El Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso o los fondos de solidaridad, porque debe haber uno por cada uno de los servicios y que están destinados para los recursos que van a asignarse para los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que también está reglamentado y tiene su normatividad propia y que se nutre básicamente pues, digamos, de los recursos que están allí determinados, las multas de seguridad y convivencia, etcétera. Y algún otro fondo especial. Hemos visto que muchas entidades tienen fondos especiales distintos a estos que están creados a través de actos administrativos propios de la entidad. Entonces, en ese sentido, esos fondos especiales, todos ellos deben estar armonizados con el catálogo de clasificación. ¿Y cómo deben estar armonizados? Pues a través de cada uno de los conceptos de ingreso que compone cada fondo. Entonces, ahorita cuando veamos un poco de detalle sectorial al final, vamos a ver, por ejemplo, el Fondo Local de Salud, el de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, cuáles son los ingresos que debería tener ese fondo especial. El segundo tema importante que hemos visto es el de los establecimientos públicos. Bueno, aquí hay una pregunta respecto del Fondo de Gestión del Riesgo que está en la Ley 1523 de 2012. En principio, el Fondo de Gestión del Riesgo no lo tenemos acá porque no es un fondo especial. Es un fondo en personería jurídica distinto a un fondo especial, tiene un tratamiento diferente, pero en principio debería manejarse de la misma manera que se maneja el Fondo de Gestión de la Nación. Fondo de Gestión del Riesgo de la Nación, respecto a eso, pues hay algunos pronunciamientos de la entidad, de las entidades competentes respecto de eso y habría que ver, digamos, un poco cómo funciona desde allá. Pero la razón por la que no está acá es porque no es un fondo especial territorial y tiene un manejo diferente que está compuesto de, es una entidad, digamos, es una categoría distinta a un fondo especial y por eso no lo incluimos acá. Entonces el manejo pues es el que ha establecido en sus conceptos la unidad de gestión del riesgo que aplica para la nación y que, digamos, aplica para entidades territoriales. Entonces, hay que ver con ellos los pronunciamientos que han dado y por eso no lo tenemos aquí en los fondos de gestión, los fondos especiales dentro de la lista de los territoriales. El segundo tema es el de los establecimientos públicos. Cuando pensamos en los establecimientos públicos, hemos encontrado, ¿se acuerdan que al comienzo yo les dije que hubo muchas cosas que hemos visto que están un poco desintonizadas con el Estatuto Orgánico de Presupuesto? Pues esta es una de ellas. Cuando pensamos en los establecimientos públicos, muchas entidades pensaron y asumíamos, por ejemplo, que había algo como transferencias a sus establecimientos públicos, transferencia de recursos desde la entidad territorial. Cuando uno se remite al 111 y va a mirar qué es un establecimiento público, cómo funciona, debe tener claro, por ejemplo, que todos los ingresos de los establecimientos públicos se identifican en el presupuesto de rentas de la entidad territorial, en el presupuesto general, y que está compuesto por rentas propias y recursos de capital. Pero en las rentas propias, miren que hablamos de ingresos corrientes excluidos de aportes y transferencias de la nación. ¿Eso qué significa? Que las únicas rentas propias de ingresos de los establecimientos públicos son las que generan
de manera autónoma por su ejercicio, por su labor misional, no lo que son aportes de la entidad territorial. Entonces, esos aportes de la entidad territorial no son ingresos de los establecimientos públicos y no existe esa transferencia de recursos. ¿Qué existe entonces? Existe un recurso de gastos. Sí. El artículo 36 que nos señala que hay una sección del presupuesto de gastos para cada uno de los establecimientos públicos. Entonces, ¿se acuerdan que en el tema de gastos hablábamos de secciones presupuestales y decíamos todos los gastos deben estar señalados de acuerdo a la sección presupuestal que los ejecuta? Pues el artículo 36 del 111 nos recalca que los establecimientos públicos, cada uno se convierte en una sección del presupuesto de gastos de la entidad. Entonces, ¿cuál sería el presupuesto de un establecimiento público? Los ingresos propios que genere y los recursos de capital y nada más. Lo demás está incluido en la sección presupuestal establecimiento público que ejecuta gasto desde el presupuesto de gasto de la entidad territorial. Y el tercero tiene que ver con el ciclo. Aquí básicamente resumimos el ciclo en 4 etapas, el ciclo presupuestal. Esto es importante para efectos de la ejecución del presupuesto y sobre todo pues para cuando están en esa etapa de programación y elaboración. Y es pensar o intentar responderse las siguientes preguntas. Una es, ¿cuáles de los clasificadores complementarios deben aplicarse en las etapas del ciclo presupuestal? ¿O a qué niveles debe desagregarse el catálogo en las etapas del ciclo presupuestal? Como les decía, nosotros agregamos acá en 4 etapas estas importantes, pues porque son homogéneas en el uso de los clasificadores. Cada una de ellas pues tiene sus características, pero para efectos de lo que estamos hablando en este momento, son homogéneas respecto de la aplicación del catálogo y de los clasificadores complementarios. La primera es la programación y elaboración. ¿Qué clasificadores complementarios y cómo debe usarse el CCP en esa etapa de programación? Pues básicamente en ingresos el único que debe usarse es el CCP. ¿Hasta qué grado? Hasta las cuentas de captura. Porque cuando usted está programando su presupuesto, usted sí necesita tener el detalle de todos los ingresos que va a percibir. ¿Es útil la CPC y terceros en este caso en la programación de ingresos? No. No, porque primero, pues usted no sabe con detalle cuáles van a ser los bienes y servicios que va a adquirir en la venta y los terceros tampoco tiene tan claro cuáles van a ser las transferencias de recursos que le van a hacer desde el ingreso. Entonces, en esta etapa de programación no tiene mucho sentido analítico tener la CPC ni terceros, no es obligatorio. ¿Qué pasa en gastos de funcionamiento y en servicio de la deuda? Lo mismo. Usted tiene la clasificación del CCP o el catálogo presupuestal a sus cuentas de captura, pero no tiene ni la CPC ni terceros y podría tener el catálogo de fuentes de financiación si la entidad lo requiere conveniente, si lo considera conveniente en esta etapa de programación. Si no lo considera conveniente, pues no es obligatorio, no es opcional. En gastos de funcionamiento y servicio de la deuda, entonces el único que sería obligatorio para esta etapa de programación es el CCP. Pero vamos a inversión. ¿Qué pasa en inversión? En inversión no es obligatorio el CCP. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué no es el CCP? Porque en la etapa de programación de la inversión, recuerden que no tenemos claro en este momento cómo va a ser ese objeto de gasto, cómo se va a realizar ese gasto. Entonces, ¿qué tenemos claro? La clasificación programática de la inversión, la esfera de la planeación, hacia dónde va mi inversión, pero yo todavía no sé cómo voy a ejecutar esa inversión. Entonces, ¿qué es obligatorio en la programación para efectos de la inversión? Solo la clasificación programática de la inversión. Ni el CCP, ni la CPC, ni terceros son obligatorios y el catálogo de fuentes de financiación pues es opcional de acuerdo con las necesidades de la entidad. ¿Qué pasa en la etapa de aprobación? Cuando ustedes van al consejo o a la asamblea. Cuando van al consejo o a la asamblea, mantenemos en el lado de los ingresos la obligatoriedad del CCP. No es obligatorio ni la CPC ni terceros. En gastos de funcionamiento sigue siendo obligatorio el CCP, pero no, de nuevo, ni CPC ni terceros. El catálogo de fuentes es opcional. En inversión sigue siendo la clasificación programática de la inversión. Ustedes le deberían presentar el presupuesto a la corporación con los niveles de desagregación de inversión solamente de la CPI, no con el objeto de gasto porque todavía no saben cómo. Ni CCP, ni CPC, ni terceros. Y el catálogo de fuentes de financiación es opcional. ¿Qué elementos aparecen en esta que no teníamos en la etapa anterior? Los fondos especiales y las secciones presupuestales. Para efectos de la presentación,
o de la aprobación sí necesitan la separación y la desagregación de los fondos especiales y adicionalmente necesitan la separación y la desagregación de las secciones. Cada sección de ejecución del presupuesto debe estar identificada en ese proyecto de presupuesto que se presenta a la corporación. ¿Qué pasa en la expedición del decreto de liquidación, etapa posterior a esta aprobación? ¿Me preguntas? Hay una pregunta respecto de la claridad de los gastos de consejo personería que algunas entidades manejan todavía transferencias. Sí. Aquí me devuelvo un poco al 36 en los gastos. Y cuando revisamos el artículo 36 del decreto 111 del 96, vemos que el presupuesto de gastos debe componerse de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión, los que ya vimos, y cada uno de estos gastos se clasificará en diferentes secciones presupuestales. Estas corresponden, para el caso de la entidad territorial, a la administración central, a los organismos de control, llámese Contraloría, Personería, Consejo, Asamblea, bueno, los que correspondan de acuerdo con el tipo de entidad, cada establecimiento público y pues el servicio de la deuda como una sección del presupuesto aparte. Entonces, en este sentido, la lógica que explicamos para establecimientos públicos es la misma para los organismos de control. No existe transferencia a la Contraloría Territorial. Existe una aprobación para que la Contraloría Territorial ejecute desde su sección presupuestal el recurso que tiene, digamos, destinado. Con la autonomía de costumbre y la autonomía que tiene, sí, sigue siendo su autonomía administrativa, su autonomía financiera, esa ejecución, digamos, no obedece a ninguna obligación de la entidad territorial. Simplemente es que desde el 111 ya ha estado claro desde 1996, a pesar de que parece que en algunas entidades todavía no lo es, los organismos de control no son una entidad que ejecuta presupuesto por aparte, ni que tiene presupuesto diferente. Los organismos de control no tienen presupuesto de ingresos, tienen es una autorización para ejecutar presupuesto de gastos desde su sección. Por ejemplo, cuando uno piensa en la cuota de fiscalización que estábamos hablando ahorita, eso es un ingreso de la entidad territorial que contribuye, digamos que va a formar parte de esas fuentes con las cuales la Contraloría desde la sección presupuestal va a ejecutar gasto. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos presente. Y va en expedición del decreto de liquidación. ¿Qué pasa en la expedición del decreto de liquidación? Básicamente lo mismo que tenemos en la aprobación. En ingresos, el CCPDT es el único que sigue siendo obligatorio. En gastos de funcionamiento y servicio de la deuda también, el único que sigue siendo obligatorio. En inversión, la clasificación programática de la inversión, pero para efectos del decreto de liquidación, la clasificación programática de la inversión debe ir hasta el nivel de detalle del producto de la MGA. Cuando hablábamos de aprobación, íbamos hasta programa. Sector y programa nada más, o proyecto de inversión. Aquí ya es necesario llegar al producto de la MGA, salvo que, y asterisco, alguno de los estatutos orgánicos de presupuesto propios de la entidad territorial señale algo diferente. Pero si nos ceñimos por el 111 y por las indicaciones del 111, no debería haber mayor desagregación aparte de eso. Se mantienen los fondos especiales, se mantienen las secciones presupuestales, se mantienen ya, digamos, las características, las condiciones que ustedes conocen, el anexo, digamos, informativo en la aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para efectos del CCPDT, lo único obligatorio en esta etapa es el catálogo en ingresos y en gastos de funcionamiento y servicio de la deuda y la clasificación programática de la inversión en inversión. Y en la etapa de ejecución, seguimiento y control, que es en la que estamos en este momento, digamos, de la vigencia 2023, es obligatorio cada uno de los clasificadores complementarios. Entonces, en ingresos tengo que usar el CCP, la CPC y terceros, sí. En funcionamiento tengo que usar el CCP, la CPC de terceros y el catálogo de fuentes, sí. El servicio de la deuda, el CCP y fuentes, también. Y en inversión, el programático de la inversión, el CCP, la CPC terceros y fuentes, sí. ¿Cómo se reflejan en la ejecución? Que va un poco con la reflexión y la pregunta de Carlos al comienzo. Digamos que nuestra sugerencia es que quizás no es necesario tenerlas todas de manera explícita en la gestión del presupuesto. Dentro de su sistema de información y de la forma como manejan la información, claro, pero cuando ustedes ven una ejecución presupuestal,
pues puede ser un poco complejo y un poco difícil de entender poner, por ejemplo, la CPC o poner la identificación de terceros dentro de la ejecución que ustedes firmen o que ustedes establecen como oficial. Ahí puede ser un poquito complejo como se ve en la visualización, pero para efectos de la gestión y de realizar el presupuesto, sí es obligatorio y tienen que tener en cuenta todos los catálogos de fuentes, todos los catálogos, perdón. Otra que nos hace muy seguido es, ¿qué pasa con el catálogo de fuentes en ingresos? Pues en principio, digamos que no es obligatorio, pero hay entidades que les gusta para efectos de mantener esa lógica de fuentes y usos muy clara, también establecer el catálogo de fuentes en ingresos. Lo pueden hacer, pero obligatorio pues es en gastos porque para eso está construido, para identificar las fuentes de financiación de cada uno de los gastos.